Bueno, esta clase es la clase de física de tercero E de la Escuela Técnica 322 de la ciudad de Santo Tomé. Bueno, hoy vamos a dar un tema nuevo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya habíamos visto un tipo de movimiento, un movimiento lineal, que era el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento tenía la particularidad de que su velocidad era constante, o sea que no cambiaba con el tiempo y podíamos calcular esa velocidad como el desplazamiento dividido cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Esta velocidad era constante, o sea, no cambiaba. A medida que pasaba el tiempo, un vehículo o un objeto, una partícula, se iba a mover siempre a la misma velocidad y siempre en línea recta. O sea, la misma velocidad significa también que se mueve en línea recta. O sea, que no cambia su dirección. Esa era la ecuación que nosotros utilizábamos para calcular la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, y si necesitábamos calcular la distancia recorrida o el desplazamiento, que eran coincidentes, lo hacíamos con esta otra ecuación. O sea, es la misma ecuación, solamente que despejamos, pasamos multiplicando el intervalo de tiempo, multiplicamos con la velocidad. Esas eran las dos ecuaciones que utilizábamos. Ahora hay un nuevo movimiento. Vamos a estudiar un nuevo movimiento que también es un movimiento ideal, es una aproximación, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa que sea uniformemente variado? Ahora significa que la velocidad sí cambia con el tiempo, y que cambie la velocidad con el tiempo, pero lo hace de manera uniforme. O sea, siempre cada instante de tiempo, cada intervalo de tiempo, perdón, la velocidad va a aumentar exactamente lo mismo. A eso se define como aceleración. Ahora vamos a tener una nueva definición. Es la aceleración. ¿Qué significa la aceleración? Bueno, justamente eso, que hay una variación en la velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Esta es la definición de aceleración. Bien. Esta aceleración, entonces, es un cambio en la velocidad a medida que pasa el tiempo, y a eso le llamamos aceleración. ¿Sí? Bien, ¿cómo podríamos verlo a estos cambios? Bueno, delta de velocidad, obviamente, que será una velocidad final o una velocidad 2 menos una velocidad inicial. Lo mismo con el delta de tiempo, que decíamos siempre cuando había un delta, significaba una variación o un incremento. Esto es el tiempo final o el instante final menos el instante inicial. Si lo queremos hacer en un grafiquito para verlo mejor, un autito en este lugar se mueve en un instante 1 con una velocidad 1 y está en una posición 1. ¿Sí? Y a medida que pasa el tiempo, bueno, llega a una posición 2. Ese autito ya llega a la posición 2, pero en un tiempo 2, en un instante 2, pero ahora la velocidad es otra. O sea, cambió. Esto pasa solamente en este tipo de movimiento. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. No es lo mismo que el anterior. ¿Por qué no es lo mismo? Y lo podemos diferenciar. Si hacemos el mismo dibujito para el movimiento rectilíneo uniforme, lo voy a hacer con otro color, el autito es exactamente lo mismo, obviamente que cambian las posiciones a medida que cambia el tiempo. Acá tengo la posición 1 en un tiempo 1, y acá tengo la posición 2 en un tiempo, la posición 2, perdón, en un tiempo 2. La diferencia es que acá la velocidad, tanto en la posición 1 o en el instante 1, como en el instante 2, es la misma. No cambia la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. No hay cambio en la rapidez, se dice. Bueno, y en la velocidad porque no dobla, digamos, va en línea recta. Entonces,
Acá tenemos el delta t. El delta t, o la variación en el tiempo, perdón, es el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y el desplazamiento o la distancia que recorre en línea recta es la posición 2 menos la posición 1. De acá podíamos calcular que la velocidad era justamente la distancia recorrida dividido el tiempo. Bien, lo mismo ahora acá, pero tenemos varios deltas acá. Fíjense que tenemos el delta tiempo, que vendría a ser el tiempo 2 menos el tiempo 1. Ahora tenemos el delta de velocidad, que es la velocidad 2 menos la velocidad 1, y tenemos un delta de posición, una variación en la posición que vendría a ser la distancia. Esto también es la posición 2 menos la posición 1. Bien, pero vamos a ver cómo se vinculan estas ecuaciones, estas cantidades. Lo primero que tengo acá es que la definición de aceleración, que es justamente la variación de la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, un ejemplo. Voy a poner ejemplo 1. En el apunte está como ejemplo 5, vamos a respetar eso. Lo borre. Está como ejemplo 5 en la página 9. Y el ejemplo dice: una bolita desciende con trayectoria rectilínea por un plano inclinado. O sea, hay un planito inclinado. ¿Sí? Así vendría a ser, este sería el piso. Esto vendría a ser el plano inclinado. Y tenemos una bolita acá, ¿sí?, que va moviéndose, descendiendo, moviéndose hacia allá. ¿Bien? O sea, va descendiendo. Y dice, su rapidez inicial, o sea, tenemos una rapidez inicial, una velocidad inicial, es de 5 metros por segundo. Luego de 6 segundos, su rapidez es de 8 metros por segundo. O sea que pasa cierto tiempo y ya la pelotita está más abajo y la rapidez final o la segunda rapidez es de 8 metros sobre segundo. Y dice que esto lo hace en un intervalo de tiempo, porque dice que luego de 6 segundos, eso me está indicando un tiempo, un intervalo de tiempo de 6 segundos, ¿sí? Luego de 6 segundos hay un cambio en la velocidad de 5 metros por segundo a 8 metros por segundo. Entonces acá estoy viendo que si hay un incremento, o también cuando disminuye la velocidad, estamos viendo que hay lo que se conoce como aceleración. La aceleración, entonces, les repito, es el cambio de la velocidad a medida que pasa el tiempo. O sea, o bien la velocidad aumenta o bien la velocidad disminuye. Pero algo pasa con la velocidad. No es algo constante, voy a dibujar la flechita acá, no es algo constante como pasaba acá. La voy a dibujar un poquito más larga la flechita porque evidentemente esa velocidad aumentó. La velocidad acá, si la flecha verde indica la velocidad en el primer instante es 1 y en el segundo instante es mayor. Entonces, ahí veo que hay un incremento de velocidad. Bueno, la pregunta dice, ¿cuál es la aceleración de la bolita? Bueno, tenemos que aplicar justamente esta ecuación acá. Primero vemos cuál es la variación de velocidad, o sea, el delta V. Es la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahí tenemos los 8 metros sobre segundo menos los 5 metros sobre segundo. 8 menos 5 es 3 metros sobre segundo. Bien. Y ahora, bueno, el delta T lo tenemos, que dice que eso lo hace en un intervalo de 6 segundos, o sea, ya no está dando el intervalo de tiempo.
Una vez que tenemos eso, le podemos poner corchete a las unidades para separarlas. Aplicamos la ecuación. Bueno, la aceleración será el delta de velocidad o el cambio en la velocidad dividido el cambio en el tiempo. Estos son 3 metros por segundo dividido los 6 segundos. Acá simplemente hacemos la división con los números. Esto será un medio o 0,5. Y ahora vamos a analizar a ver qué unidades nos queda. Nos queda metros sobre segundo dividido segundo. Vamos a hacerlo acá al costado con otro color. Vamos a hacerlo con azul. Entonces, tengo metros sobre segundo dividido segundo. Esto lo puedo escribir como metros sobre segundo dividido segundo. Así, con puntitos. Bien, lo puedo transformar a esto. Esto sería una división de fracciones. ¿Sí? Esto es una fracción. Y acá tendría una fracción porque abajo de la S en 1. Entonces tengo una división de fracciones. Esa división de fracciones nosotros la habíamos aprendido en primaria, que la podíamos transformar en un producto siempre y cuando giremos o hagamos un cambio acá entre el numerador y el denominador, ¿sí? De aquel número que divide. Entonces, esto queda metros sobre segundo por, hacemos el cambio acá, el giro, 1 sobre segundo. Metro por 1 es metro, y segundo por segundo es segundo al cuadrado. Ahí me está mostrando que la unidad de la aceleración es metro por segundo al cuadrado, o unidades de longitud dividido unidades de tiempo. En este caso será metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si ya no tienen ninguna pregunta y quieren copiarlo, les doy un tiempito para copiarlo. Yo ya tengo un cuadernillo igual, profe. Estoy en la página. Sí, está en la página. Exactamente está ahí. Muy bien. Ahí dice en el final de la página 9, dice el movimiento uniformemente variado es aquel que en tiempos iguales se experimentan variaciones iguales en la velocidad de un móvil. O sea que es esto. La variación de la velocidad es siempre en tiempos iguales. O sea, en iguales intervalos de tiempo hay igual aumento en la velocidad. Vamos a hacer otro ejemplo.